Un saludo muy especial para todos, es muy grato estar acá nuevamente saludándolos en este día donde arrancamos un ciclo de formación. Yo creo que el hecho de que el momento de encuentro de los formadores del programa Todos Aprender siempre gira en torno a la formación es muy diciente de lo que es el programa, del espíritu del programa que hemos querido afianzar y de la meta que nos estamos poniendo. Si algo ha tenido de característica esta versión 2.0 del programa Todos Aprender es ese énfasis en la formación en cascada, en la formación situada, y eso es un tema que por supuesto hace que cuando estamos acá en estos escenarios de formación es muy grato pues saludarlos. Antes de empezar, dos temitas importantes o tres. Primero, nuevamente reiterar la felicitación a todos los formadores que acaban de obtener esos reconocimientos. Es muy importante, no solamente los reconocimientos, yo creo que además de que son gratos para quien los recibe, creo que son gratos para el grupo entero, porque cuando uno ve el momento de los reconocimientos, lo que ve es unas personas muy felices acá tomándose las fotos y luego un auditorio entero de personas también felices viendo a sus compañeros recibiendo estos reconocimientos que además son el resultado de lo que todos ustedes también de alguna forma eligieron. Entonces es muy importante que nosotros empecemos a tener esa lógica de reconocimiento que así como funciona acá, luego se multiplica en esos miles de tutores que están en todo el país y luego esos cientos de miles de docentes que están en el país. Luego el ministerio quiere continuar multiplicando esta lógica de reconocimientos. Eso es lo primero. Lo segundo, también una calurosa bienvenida a esos 8 nuevos formadores y el nuevo equipo que ahorita nos acompañó aquí al frente. Es una gran misión, es muy bueno también saber que muchos vienen de la dirección de calidad, porque eso significa que conocen muy bien y muy a fondo la estrategia. Entonces, un especial saludo de bienvenida para todos. Y por último, yo quiero hacer una especial también felicitación a Margarita y a todo su equipo que está en esta gerencia del programa Todos Aprender, así como a los miembros de la dirección de calidad. Yo he sido testigo personalmente del trabajo absolutamente incansable de este equipo que trabaja sin parar, que además ha logrado una cosa que en el programa Todos Aprender 1.0 hasta ahora estaba empezando a gestionarse, que era esta unión, esta fusión entre la dirección de calidad y el programa Todos Aprender. Hemos logrado que el programa Todos Aprender no esté como una isla, sino que se vincule con todas las estrategias de la dirección de calidad, y esto ha generado un aprendizaje mutuo enorme. El programa Todos Aprender aprendiendo de todo lo que hace la dirección de calidad y la dirección de calidad también aprendiendo de ese programa, y les doy un par de ejemplos. En primer lugar, el programa Todos Aprender se ha nutrido de toda una lógica de la dirección de calidad en materia sobre todo de contenidos, y por eso ustedes han visto que ha habido tanta fortaleza en el tema de contenidos en general. Toda este paraguas, esta sombrilla de contenidos, los derechos básicos de aprendizaje, las secuencias didácticas, todo esto ha sido el resultado de un trabajo muy fuerte de la dirección de calidad en asocio con el programa Todos Aprender. Entonces ahí uno ve cómo el programa Todos Aprender se nutre de este proceso, y por otra parte la dirección de calidad también ha aprendido del programa Todos Aprender la lógica de que hay que llegar al salón de clase, y la dirección de calidad por eso se ha convertido en una dirección viajera que ahora se la pasa por todo el país acompañando también colegios, porque el programa Todos Aprender nos enseñó que si no estamos allá en los colegios es muy difícil generar esas transformaciones. Entonces nuevamente a todo el equipo del programa Todos Aprender y de la dirección de calidad un especial reconocimiento, y yo les pido un aplauso para ellos. Ustedes saben, porque ya hemos tenido oportunidad de conversar varias veces, que a mí me encanta hablar de temas pedagógicos. Esa es como mi gran pasión, lo que he hecho toda mi vida. Sin embargo, hoy voy a hacer un cambio de frente, y voy a hacer un cambio de frente por una razón muy particular. Reflexionando con la ministra hace algunas semanas, conversábamos que sin habérnoslo propuesto, los formadores, ustedes, se convirtieron no solamente en esa primera capa de esa formación en cascada que está transformando la calidad educativa de los colegios, sino que también se convirtieron en unos verdaderos embajadores del Ministerio de Educación. ¿Y cómo nos dimos cuenta de eso? Cuando la ministra y yo viajamos, o juntos o separadamente, a donde sea que vamos, el rincón más remoto de Colombia, en un evento que nada tiene que ver con Todos Aprender, uno llega y ahí están los tutores.
Y nos empezamos a decir, y yo decía, pero ¿cómo se enteran? Y les empecé a preguntar, ¿usted quién le contó que hoy había este evento? ¿Por qué está aquí? Se enteran de todo. Lo que eso significa es que desde allá, desde una agenda en donde va la ministra o va el viceministro a Putumayo, algo fluye de una manera muy ágil y a los tutores les llega la noticia y llegan allá juiciosos con su chaleco puesto diciendo, aquí está el Ministerio de Educación. Entonces con la ministra decíamos, este fenómeno que no nos habíamos propuesto tiene un valor gigantesco. Quiere decir que los embajadores del Ministerio de Educación Nacional son quienes a su vez están apalancando la estrategia, liderando la estrategia de transformación de la calidad educativa. Y eso es un valor enorme que queremos resaltar. Y por esa razón hoy me he resistido a la tentación de hablar de temas pedagógicos, además porque ustedes tendrán en este ciclo de formación unos expertos que hablarán de eso, y hoy quiero hablarles más de las líneas del ministerio, de cuáles son esas cosas que estamos haciendo en el Ministerio de Educación que son muy importantes para toda esa transformación, porque queremos que ustedes tengan la película completa, que ustedes tengan claro todos esos elementos y que además de ese trabajo pedagógico dedicado que están haciendo, también puedan tener la información de ese panorama. Para nada distinto que porque ustedes son nuestro equipo, que ustedes son parte de ese equipo de gestión del Ministerio de Educación Nacional y consecuentemente es importante que conozcan de primera mano todas las políticas que está adelantando el Ministerio, indistintamente de si esas políticas están específicamente conectadas con la práctica del salón de clase o no, porque en últimas cualquier cosa que hagamos, y ya ahorita lo vamos a ver, redunda o debería redundar en mejor práctica en el salón de clase. Entonces por eso hoy quiero compartirles varias de esas cosas. Y antes de empezar, quiero arrancar con una reflexión. A nosotros todos nos han dicho, toda la vida nos han dicho que la educación es un cambio de largo plazo, que la educación es un tema en donde hay que invertir hoy para ver los resultados en una década, generaciones más tarde. Yo no creo en eso. Yo creo que la educación empieza a producir resultados muy rápidamente. Y yo me acuerdo que la primera vez que yo dije, no me suena ese tema de que es solo a largo plazo, fue cuando yo todavía estaba mucho más joven y Antanas Mockus era el alcalde de Bogotá. Y recuerdo que en solo unos meses, el alcalde, a punta de unos mimos, logró generar transformaciones muy poderosas en una ciudad. Luego, no tocó esperar una década para que los bogotanos empezáramos a utilizar la cebra para cruzar el semáforo, para que los bogotanos empezáramos a respetarnos un poco más en las calles, para que los bogotanos a punta de educación transformáramos nuestra relación con los demás y nuestra relación como ciudadanos. No ocurrió en años, ocurrió en meses. En unos cuantos meses una ciudad entera se transformó a partir de la educación. Y desde ahí yo siempre he empezado a decir, claro que la educación en últimas produce resultados de largo plazo, pero si esos resultados de largo plazo no son también el resultado de una cantidad de pequeños cambios que ocurren en el corto plazo, quiere decir que en el largo plazo tampoco vamos a ver cambios. Colombia no se va a volver la más educada de América Latina en el año 2025 si nos esperamos hasta el 2024. Colombia se va a volver la más educada en el 2025 como el resultado de la suma de lo que hicimos en el 2015, a lo que le sumamos lo que hicimos en el 2016 y en el 2017 y así hasta el 2025. Luego en el 2015 tenemos que ser capaces de ver esos resultados. Y les hago esa reflexión porque cuando estábamos viendo esta presentación que les voy a hacer, la verdad es que quedamos un poco impactados de ver lo mucho que se ha hecho en tan poco tiempo. En esta nueva administración con la ministra Gina estamos próximos a cumplir un año el próximo mes, o sea, llevamos 11 meses, un poquito más de 11 meses acá, y en esos 11 meses, que no es nada en tiempo, pues hemos hecho una cantidad de cosas de la mano con ustedes. Y hoy yo quiero que sobre todo nos preguntemos cómo ha sido posible construir tantas cosas en tan poco tiempo y sobre todo cómo hacemos para que eso genere una transformación importante para los estudiantes del país. El primer tema del que quiero hablarles tiene que ver con el plan de desarrollo, que uno diría, ¿y por qué estamos hablando de la ley del plan de desarrollo acá? Pues ya lo veremos, es muy importante. En segundo lugar, excelencia docente y en tercer lugar, calidad educativa, las distintas intervenciones que estamos haciendo en esa materia. El plan de desarrollo, ustedes lo saben, es la hoja de ruta de un gobierno.
Es una ley que se promulga y tiene una vigencia, digamos, de los 4 años de gobierno, y en ese plan de desarrollo es donde se dice qué va a ocurrir, cuáles son las prioridades, los indicadores, las metas que va a tener el país durante ese gobierno en particular. Y hace algunos meses se promulgó la ley del plan de desarrollo para el cuatrenio presente. Eso uno diría, ¿y por qué se demora tanto tiempo? Pues porque desde que empieza el gobierno tarda cerca de 1 año mientras se discute en el Congreso la ley y pues se implementa ese proceso que hoy en día ya es ley de la República. Pero esto es importantísimo, porque si en el plan de desarrollo no dice lo que debería decir, pues simplemente se sale del radar de lo importante. Luego aquí podríamos estar haciendo una cantidad de esfuerzos, pero si el plan de desarrollo dice, mire, no, en este país lo que más nos importa es la guerra y nuestras metas son la guerra y los indicadores tienen que ver con la guerra, pues entonces la educación, por más energía que nosotros le pongamos, va a quedar en un segundo plano. Este plan de desarrollo, digo yo, es el primer plan de desarrollo de la educación que tiene Colombia, y yo estoy convencido de que después de todos los planes de desarrollo de Colombia de las próximas décadas van a tener la educación como el protagonista, pero este fue un plan de desarrollo histórico con la educación como protagonista de esa transformación, y ocurrieron en ese plan de desarrollo varias cosas, 6 en particular que voy a mencionar yo, pero una que es muy puntual y que no está dentro de las 6 sino que las engloba. Por primera vez en la historia de Colombia, el principal rubro presupuestal es la educación. Por primera vez en la historia de Colombia y en la historia reciente, aunque reciente ya de muchas décadas, hay más presupuesto para la educación que para la guerra. Somos, y eso da mucho orgullo decirlo, somos el sector con el mayor presupuesto del país. Somos el sector que, por supuesto, como dice el presidente Santos, en la política el amor se expresa con plata. Entonces nos quieren, pero nos dan plata, porque si no, entonces no sería que nos quieren, sino que simplemente es una declaración. Entonces tenemos un gran protagonismo, este sector ha logrado cobrar protagonismo. Y aquí hay una cosa muy importante, es que esto no es simplemente lo que decide el presidente, sino lo que aprueba el Congreso de la República. Y el Congreso de la República es el escenario de representación más grande que tienen los colombianos. En el Congreso de la República están representados los 32 departamentos, los senadores y los representantes a la Cámara están encarnando lo que votaron, lo que los votantes hicieron. Y los congresistas son muy cuidadosos porque los congresistas saben que lo que aprueban pues es lo que finalmente el país va a decir, sí, eso es lo que yo quería ver. Luego, cuando no solamente hay un plan de desarrollo en donde el Ejecutivo, en cabeza del presidente y los ministros, le llevan al Congreso una intención, que es queremos que la educación sea protagonista, sino que el Congreso dice, ¿sabe qué? Estoy de acuerdo. No importa de qué partido sea, estoy de acuerdo con que la educación debe ser un propósito nacional. Luego, el plan de desarrollo es un lugar donde hoy están todos los partidos, las distintas ramas del poder público, de acuerdo con que la educación es la siguiente ruta. Y hay 6 cosas muy particulares que quedaron en el plan de desarrollo. La primera es la obligatoriedad de la educación media. Como ustedes probablemente saben, en Colombia ocurría que la educación solamente era obligatoria hasta el grado 9º. Imagínense un país que en el año 2015 todavía estaba diciendo, no, tranquilo, usted estudia hasta 9º y de ahí para adelante, pues tranquilo, si quiere bien y si no, no importa. En el plan de desarrollo quedó clarísimo que hoy en Colombia es obligatoria la educación hasta el grado 11. ¿Y de dónde salió esto? Pues que nosotros, cuando empezamos a hacer todo el análisis de los estudios sobre deserción, una de las razones por las cuales los estudiantes desertan es porque en el imaginario colectivo está la idea de que llegar a 9º es suficiente. Entonces los estudiantes llegan a 9º y dicen, ya es suficiente, de ahí para adelante es como una ñapa, no es necesario. Entonces, pues si quiero la ñapa bien, pero si no me da igual y me salgo a trabajar. Luego aquí ya hay un mensaje muy importante de la obligatoriedad de la educación media, a la cual por supuesto habrá que hacerle una inversión muy importante en materia de programas que motiven a los estudiantes en ese sentido. Leía ayer un artículo en la prensa que hablaba de cómo el programa Ser Pilo Paga está generando también una transformación en el imaginario de los estudiantes que eligen desertar en 9º porque dicen, uy,
de pronto si me quedo estos 2 añitos me puedo ganar una de las becas de Ser Pilo Paga y ya veo una trayectoria de vida con la educación superior adelante. Entonces, muchísimo trabajo por hacer en este sentido. También aparece la educación inicial. La educación inicial ha sido un tema bien importante para el país porque hablábamos hace no mucho en todo el debate que hubo además en el contexto del paro del mes de mayo, en donde nos decían, no, es que ¿qué pasó con los 3 grados obligatorios de preescolar? Y lo que decíamos es que ya no son 3 grados. Es que ahora toda la educación inicial, que va mucho más allá del preescolar, empieza a los 0 años y va hasta los 5 años. Luego son en realidad 6 años de educación que tienen que ser mucho más que esos 3 grados de los que se había hablado, que eran los 3 grados de preescolar. La educación inicial, que tiene además toda una estrategia de integralidad, que no solamente es educación, sino que tiene nutrición, salud, acompañamiento a las familias, es muy importante. Y este plan de desarrollo lo que hizo fue coger esa estrategia de 0 a siempre, que había sido una estrategia muy exitosa, y de alguna forma decantarla, convertir eso en una cosa más clara que le da al Ministerio de Educación la rectoría de ese sistema, de tal manera que la educación inicial se empiece de alguna forma a estabilizar, a decantar toda esa intervención muy grande que se hizo en los últimos 4 años y a formalizar de tal manera que la ruta sea clara, que la cobertura siga creciendo, que se convierta en una cobertura universal, que tengamos muchos más claros los mecanismos de lineamientos, no solamente en educación, sino también para los formadores y los educadores en ese proceso. Luego aquí hay un avance muy importante. La jornada única queda en el plan de desarrollo también, se crea un fondo especial para el financiamiento de la jornada única que es bien importante. Y eso lo que hace es que la jornada única deja de ser también un programa simplemente de la ministra Gina y se convierte en una ley de la República que dice la jornada única tiene que convertirse en un propósito, además con metas muy específicas de cobertura en este cuatrenio, es decir, de aquí al 2018 debe haber una cobertura de 2,5 millones de estudiantes en jornada única, lo cual requiere un esfuerzo muy importante que se conecta además con el 4.º punto que encuentran ustedes acá, que es el Fondo de Financiamiento a la Infraestructura Educativa. Yo les voy a hablar de eso ahorita en un momentico con más detalle, pero es una cosa muy importante. El siguiente es el programa de estímulo a la calidad educativa y la implementación de la jornada única, que aparece como un tema, como si estuviera repetido la jornada única, pero no, resulta que hay un artículo en el plan de desarrollo que específicamente crea un mecanismo para financiar los estímulos a la calidad dentro del marco de la jornada única. Ustedes ya vieron que la semana pasada el presidente Santos anunció un programa de estímulos, ahorita también les voy a hablar con un poco más de detalle de ese tema, pero es una cosa histórica para el país y como ustedes pues saben, este programa de estímulos no solamente es para un número muy importante de docentes, sino también para los tutores del programa, y esto es una cosa histórica también que se esté premiando este desempeño de los tutores. Y también hay un tema muy importante que es el de adjudicación de predios baldíos. Resulta que en todo el país muchas escuelas existen en predios sin formalidad, predios que son baldíos o donde la titularidad de ese predio no es clara, y eso le ha impedido al gobierno invertir. Entonces muchas veces no es ni siquiera un problema de recursos, muchas veces están los recursos pero no se puede invertir porque la ley no permite que se invierta en infraestructura educativa en un predio que no está saneado, llaman eso. Entonces ese saneamiento que nos permite que se adjudiquen estos predios baldíos para propósitos educativos de manera ágil va a permitir que sea mucho más fácil construir o intervenir infraestructuras educativas. Yo les estoy seguro de que ustedes cuando han ido al país a recorrer el país muchas veces se encuentran con que les dicen no, pues es que nos dijo el alcalde que sí estaba el recurso, pero que es que no estaba la licencia y que como no está la licencia entonces no se puede invertir. Veo que muchos hacen así porque en efecto es una de las realidades más grandes que se enfrenta el país. Entonces dijimos, cuando uno se encuentra con esto hay que resolverlo, no se puede quedar cruzado de brazos y echarle la culpa a la ley porque finalmente la ley la hacemos los humanos. Entonces hay que modificar la ley porque necesitamos que los estudiantes puedan tener espacios dignos. Luego ese es un tema muy importante. Otras áreas que no mencionamos acá por temas de tiempo tienen que ver con educación superior, pero en educación superior también hay un tema muy importante. Quiero resaltar uno muy particular de educación superior, y es que en el plan de desarrollo se establece que en adelante todas las facultades de educación tienen que estar acreditadas para poder contar con registro calificado. Es la primera profesión del país
en donde se está poniendo la barra más alta que existe. Todos sabemos que tenemos hoy un problema importante en materia de calidad en las facultades de educación, en los programas de licenciatura, y aquí la ley, el Congreso está diciendo, ¿sabe qué? Vamos a poner la barra más alta de todas. De aquí en adelante, si no tienen acreditación de alta calidad, no se otorgan registros calificados para los programas de licenciaturas. Y eso es muy importante, no podemos seguir diciendo, ay, la barra más baja. Les quiero contar una curiosidad del plan y de la discusión del plan. Esto no solamente se había propuesto para las facultades de educación, se había propuesto para otros programas incluyendo medicina. Y el Congreso dijo, no, yo no le jalo a lo demás, pero sí quiero dejar claro que para educación esa es la barra. Los demás no, los demás sigamos con la misma lógica, pero en educación el país no se puede dar el lujo de seguir teniendo programas que no sean de la más alta calidad y puso esa barra altísima. Todos los programas de licenciatura en educación deben contar con acreditación de alta calidad. Luego eso es un avance muy importante y con esto, como les digo, uno diría, pero ¿por qué estamos hablando de una ley en este contexto? Porque es que la ley es lo que a nosotros nos permite hacer, avanzar, transformar y este plan de desarrollo, repito, fue el plan de desarrollo de la educación. Paso a hablarles de excelencia docente, un tema que es vital para el ministerio y que se ha convertido en este momento en nuestra obsesión de este semestre porque nos hemos dado cuenta de lo importante que es construir un ecosistema, así lo hemos llamado, un ecosistema que verdaderamente motive y vincule a los maestros a este propósito para que todos vayamos caminando juntos con una meta, con una ruta y sobre todo con una visión compartida. Y este ecosistema es un tema en donde dijimos, mire, lo primero que tiene que ocurrir en el proceso es que nosotros reconozcamos al maestro. Ustedes también lo han vivido muchas veces. Los maestros nos dicen, reconózcame. ¿Por qué no reconocen mi trabajo? Y nos sentamos en el Ministerio de Educación y hemos hecho una cantidad de talleres como para examinar qué es eso del reconocimiento, qué quiere decir ese tema del reconocimiento. Hablamos con docentes, nos hicimos preguntas, hicimos acto de contrición, todo, para ver qué es eso de reconocer, en qué estamos fallando cuando hablamos de reconocimiento. Y en efecto, hay mucho por hacer. Y yo digo una cosa, pues que es muy diciente. El premio más importante que se entrega en este país o más reconocido que se entrega en este país para efectos de reconocer a los maestros lo da una organización privada, el premio Compartir al Maestro, lo cual no está mal, es un premio magnífico. Yo siempre aplaudo que una organización privada haya tomado esa decisión de decir buena parte del tema es crear un premio para los maestros. Pero por supuesto nos pone a nosotros como ministerio y como Estado en mora de decir ¿cómo es posible que nosotros no hayamos hecho lo mismo? ¿Cómo es posible que el Estado no haya dicho aquí nosotros también tenemos un deber de reconocer la labor que hacen nuestros maestros? Yo recuerdo muy vívidamente que en la premiación del premio Compartir al Maestro de este año, la docente que se ganó el premio decía una cosa absolutamente conmovedora, dos mensajes. El primero, yo no me inscribí al premio Compartir al Maestro para ganar. Me inscribí porque quería que alguien viniera y me dijera si lo que estaba haciendo estaba bien o no. Su búsqueda no era un reconocimiento, su búsqueda era retroalimentación. Muy importante, porque también nos pone a nosotros a pensar hasta qué punto estamos retroalimentando al docente y por eso el programa Todos Aprender es muy importante. Ningún docente del programa Todos Aprender, casi 90.000 docentes, podría decir que no lo han retroalimentado, porque ha tenido esa oportunidad. Esos son 90.000. Quiere decir que nos faltan 200 y tantos mil para que reciban también esa posibilidad de que los retroalimenten. Muy importante. Pero lo segundo que decía es, me tocó presentarme al premio Compartir para que alguien reconociera mi labor. Y yo ahí sentadito en la primera fila del teatro, cuando ella decía eso, dije, ay Dios, ¿cómo así que como ministerio no estamos enviándole un mensaje a nuestros maestros de que estamos ahí para reconocer su trabajo, para retroalimentar, para formar, para apalancar su profesión? Luego, primer tema, si nosotros no reconocemos la labor del maestro, va a ser muy difícil pensar que hagamos una transformación de la calidad, porque vamos a generar unos bandos y eso no funciona. Entonces ese es nuestro primer elemento del ecosistema. El segundo es comunicar. También en esto el programa Todos Aprender es pionero,
porque va mucho más adelante. Entonces ustedes tienen esta plataforma que se llama Sicúa y entonces si ustedes quieren comunicarse, se pueden comunicar. Y uno diría, eso es como obvio, pues uno quiero mandarle un mensaje a los tutores, entonces pues lo puedo mandar. La realidad es que eso no es cierto hoy para la gran mayoría de docentes de Colombia. Con la ministra nos hacíamos esa pregunta, la ministra me decía, bueno, ¿y qué pasa si yo le quiero mandar un mail a todos los maestros de Colombia? Pues mandémosle un mail. Y yo le decía, no, Gina, ¿sabes qué? No se puede. Pero ¿cómo así que no se puede? No, es que no se puede. Pero los mails, eso ya está inventado hace como 20 años, no es como, es fácil, un send. No, no se puede. No se puede. Ustedes pueden creer que no tenemos una plataforma que nos permita hablar con nuestros maestros. No tenemos un mecanismo para mandarles un correo. Terrible. Entonces significa que la segunda nómina más grande que tiene el país, que es la nómina docente, no tiene cómo hablar con quien rige ese sistema, que es el Ministerio de Educación Nacional. Repito, ustedes tienen ahí una enorme ventaja y es que ya se pueden comunicar con sus tutores, pero tampoco tenemos el mecanismo para comunicarnos con esos casi 90.000 maestros. Luego hay mucho por hacer en poder comunicarnos con los maestros porque ¿cómo vamos a tener un trabajo conjunto colaborativo que vaya mirando hacia una visión conjunta si no podemos hablar? En tercer lugar, crear herramientas e instrumentos. Yo tengo una convicción, ustedes lo saben mucho mejor que yo, y es que una de las cosas que logró transformar la resistencia inicial que tuvo el programa Todos a Aprender cuando recién empezaba, es que los colegios y los maestros empezaron a decir, vea pues me están trayendo herramientas, aquí llegaron unos materiales, aquí llegaron unos libros de texto para los estudiantes, unas guías para los docentes, están llegando cosas que me sirven en el día a día. Y pues seamos también muy francos, en Colombia la tradición de entregarle herramientas a los docentes ha sido muy precaria, muy precaria. La gran mayoría de docentes del país lo que nos dicen es que a mí nunca me han dado nada. Yo aquí llegué con el mismo cuadernito, con lo que aprendí en la facultad, el primero, el segundo año llené mi cuaderno y esa es mi planeación de clase y 20 años después sigo usando el mismo cuadernito. Claro, eso por supuesto habla de que ese profesor tiene que actualizarse, pero también habla de que nosotros tenemos que entregar herramientas. Entonces por eso dijimos, hay que crear herramientas e instrumentos, entregarle a los docentes herramientas para fortalecer su trabajo y vuelvo a insistir, el programa Todos a Aprender es la punta de lanza, lo está haciendo. Fíjense ahorita, y también me ocurre siempre cuando voy a los colegios priorizados de PTA y yo pregunto, bueno, ¿y aquí hicieron EGRA y EGMA? Y todos los profesores dicen, sí, o sea, uno dice, está llegando. Y los profesores sienten que está llegando una herramienta. Ahorita cuando ustedes empezaron a planear esas primeras secuencias didácticas que llegan al salón de clase, ¿y qué siente ese maestro? Dice, está llegando una herramienta. A todos los trabajadores, a todos, no importa dónde trabajemos, pues nos gusta que nos den herramientas de trabajo. Algo. Porque si no es muy difícil trabajar. Luego aquí hay un elemento muy importante. Y finalmente la consolidación de la profesión docente. Este es un proceso un poco más, por decirlo así, de burocrático para desburocratizar. Ese es un poquito lo que queremos hacer ahí. Esta es una profesión con una cantidad de problemas de burocracia. Imagínense ustedes 3 años para que por fin salieran las listas de elegibles del concurso docente. Cuando uno se pone a pensar eso desde afuera dice, pero ¿qué pasó? ¿Cómo así? ¿Cómo así que una persona se presentó a un concurso y esperó 3 años? Pues en esos 3 años algo tuvo que hacer. Entonces o estaba en la provisionalidad o trabajaba en otro lado, quién sabe cuántos perdimos en ese proceso. Y si queremos además, por aquí dicen son formadores, y si queremos nosotros atraer a los mejores en la profesión, imagínense un estudiante de una facultad de educación, el mejor del curso, una estrella, y resulta que se gradúa y está listo, bueno, yo soy ya todo un docente y fui el mejor del curso y quiero irme a transformar este país. ¿Qué tengo que hacer? No, mire, bienvenido, le toca presentar un concurso y en 3 años le contamos a ver si de pronto sí o si no. ¿Qué hace ese profesor recién graduado, estrella, magnífico, que dice quiero cambiar la educación del país? Pues o se va a trabajar a un colegio privado o se dedica a hacer otra cosa. ¿Ustedes se imaginan cuántos profesores estrella perdimos
en los 6 semestres, las 6 cohortes de estudiantes que se graduaron en 2012, 2013, 2014 y 2015, que no pudieron entrar porque no hubo un concurso. De 2012 a hoy no ha habido concurso, luego se han graduado en el 2012, en el 2013, 2 semestres, en el 2014 otros 2 y en el 2015 ahorita se acaban de graduar y para ellos, ¿qué? ¿Quiero ser profesor? No, perdón, es que no se puede. Terrible. Terrible. Luego nosotros tenemos que construir una profesión docente práctica que se compadezca con la idea de que este país quiere ser el más educado. Y es muy importante tener presente que si todas estas cosas no ocurren, pues va a ser muy difícil que seamos la nación más educada en el 2025. Y todo aquí detrás de una cosa que llamamos el contexto. Para mí ha sido un verdadero privilegio en este trabajo conocer lo distinto que es este país. Es otra cosa, uno cambia de una región a otra y el contexto es increíblemente poderoso. Y ustedes también lo han visto, cada una de estas 5 regiones pues tiene distintas lógicas, distintos retos, distintas concepciones de todo, de la vida. Luego es muy importante que en este proceso nosotros también tengamos siempre presente el contexto de los maestros. Luego esto ojalá se lo memoricen, ojalá ustedes lo recuerden todos los días, ojalá cuando ustedes estén trabajando con sus tutores también estén diciendo, bueno, ¿en qué medida desde el programa Todos Aprender podemos motivar el reconocimiento, la comunicación, la entrega de herramientas e instrumentos y la consolidación de la profesión? Y todo lo que hace el programa Todos Aprender impacta en estas áreas. Ustedes tienen la oportunidad de generar mecanismos de reconocimiento. Ustedes, no todo tiene que ser el ministerio, digamos, oficialmente con la ministra entregando una medalla. Ustedes como formadores pueden decidir que se quieren inventar un reconocimiento para su grupo de tutores. Perfectamente pueden tomar esa decisión y van a contar siempre con el apoyo. De tal manera que empieza a haber reconocimiento. El otro día me decían, unos tutores decían, ay, es que hay unos profesores que se comprometen y otros que no. Uno que debería es darle plata a los que se comprometen. Y yo decía, ay no, pero imagínese donde ahora todo sea que es que le den plata a la gente, pues entonces al que no le dan plata no se compromete, se vuelve terrible. Pero yo le decía al tutor, pero ¿y por qué no más bien ustedes, un grupo de tutores, generen oportunidades para hacerles reconocimientos? No todo tiene que ser con plata a esos maestros comprometidos. Luego el programa Todos Aprender tiene una gran oportunidad de hacer eso, de comunicar, de crear herramientas e instrumentos que sí que se hacen en PTA y también de ayudarnos a consolidar esa profesión. Un tema muy importante. Estuvimos en el encuentro de secretarios de educación y nos dedicamos a hablar de eso con los secretarios de educación. Nosotros en el pasado la tradición era que los encuentros con los secretarios de educación eran para pelear por plata. Eso era generalmente lo que pasaba. Entonces el ministerio le decía a los secretarios de educación, es que usted no es eficiente con las plantas, y los secretarios nos contestaban, es que usted no conoce la realidad, y entonces uno decía, es que la relación alumno-docente, y el otro decía, es que la infraestructura. Eso eran los encuentros de secretarios de educación. Nosotros dijimos, no más, los encuentros de secretarios tienen que convertir a los secretarios en los líderes de la transformación educativa de sus regiones y no simplemente en unos administradores burocráticos de esos temas técnicos. Luego el penúltimo encuentro se llamaba el secretario de educación como gestor de la calidad educativa. Y les dijimos, secretarios, si ustedes no están gestionando la calidad educativa, si ustedes no se reúnen con los rectores, con los docentes, va a ser imposible. Y este fue sobre ese proceso de excelencia y reconocimiento a los maestros. Y fue un proceso muy bonito. Descubrimos, por ejemplo, la cantidad enorme de programas que están medio escondidos, ocultos, que no sabemos que existen, en donde las secretarías quieren reconocer a sus maestros. Los pusimos ahí y dijimos, bueno, todos nos vamos a poner juntos a trabajar en este proceso. Luego fue un encuentro muy bonito en donde el país entero se está alineando con esta necesidad de reconocer al maestro en esa gestión. Este tema de los reconocimientos a la excelencia, que tiene que ver precisamente con lo que les decía ahorita, que el único gran reconocimiento que hay en el país es un reconocimiento que tiene una organización privada, pues se convirtió en una nueva lógica muy importante. Probablemente ustedes ya lo saben, este próximo 20 de julio, de hoy en 8 días, el día que se conmemora el Día de la Independencia en Colombia, va a haber la tarima del presidente y todos sus invitados, que está en el centro, y por ahí pasa el desfile militar del 20 de julio, todo el mundo importantísimo. Y la tarima de al lado del presidente es la tarima de los mejores profesores de Colombia. Los 95 rectores
de los 95 colegios en cada una de las secretarías de educación que obtuvieron el mejor índice sintético de calidad, colegios oficiales, y cada uno de esos rectores con un profesor. Y además nos van a acompañar también algunos miembros del programa Todos Aprender, porque lo que estamos diciendo es, ese día, esa tarima VIP tiene que tener a los docentes. Luego, el día que se conmemora la independencia de este país, ya no es solo sobre los militares. El día que se conmemora la independencia de este país, empezamos a decir desde el año 2015 que quienes van a pavimentar ese terreno donde seguimos consolidando la independencia entendida como esa libertad, como esa oportunidad equitativa para todos, va a estar sobre los hombros de los educadores de Colombia. Y yo creo y me sueño con el próximo 20 de julio. Me sueño con lo que va a pasar el próximo lunes. Fue una ideita que se nos ocurrió y dijimos lo tenemos que hacer, nos copiamos de otros países que hacen cosas similares y dijimos tenemos que lograr esto. Y esto fue uno tratando de convencer al ministro de Defensa que por favor, que hasta que dijimos esto es, y el presidente dijo esto es, necesito a los docentes a mi lado ese día. Y ese es un símbolo muy importante. Y vamos a tener todo ese fin de semana que es un puente a esos docentes acá en Bogotá trabajando, o más que trabajando, reconociéndoles su gran tarea que es muy importante. Y además de esto, una cantidad de programas más de reconocimientos de los que ustedes también van a ir sabiendo próximamente, pero en este semestre vamos a tener grupos de profesores viajando a Estados Unidos, a India, a Brasil, a Chile, todos en programas que están reconociendo su gestión. Este ministerio tiene que reconocer a los maestros y ese es un programa muy importante que, repito, les iremos contando en más detalle, pero vamos a tener docentes viajando por todo el país y en Colombia en ese sentido. También estamos dando un paso muy importante que anunció el presidente la semana pasada, que es este programa de incentivos a la calidad educativa. Lo que ustedes ven enfrente es una imagen muy bonita de la firma. Estas son las firmas de todos los secretarios de Educación de Colombia. Firmaron todos los secretarios de Educación de Colombia un pacto por la excelencia educativa, que lo que significa es que nosotros vamos a empezar a premiar la buena gestión educativa a través de un proceso bien interesante que yo llamo un verdadero gana-gana. Gana-gana porque con este proyecto lo que decimos es vamos a darle premios económicos a los colegios, a sus maestros, a sus rectores y a su personal administrativo que logren cumplir las metas de calidad. Y eso es gana-gana porque gana la educación del país, gana la calidad, ganan los niños, pero ganan los profesores y ganan en sentido literal y figurativo. Literal porque les llega platica al bolsillo. ¿Cómo va a funcionar este programa? En este momento, todos los colegios que se le midieron a la jornada única, así como todos los colegios del programa Todos Aprender, esto suma cerca de 208.000 maestros en todo el país, así como 27.000 funcionarios administrativos de los colegios, y dentro de los 208.000 están por supuesto también los directivos docentes, van a poder obtener un premio económico que equivale hasta a un salario adicional al año si cumple con estas metas de mejoramiento. Luego, si ustedes recuerdan, en el índice sintético de calidad que le llegó a todos los colegios también aparecía una siglita, el MMA, Mejoramiento Mínimo Anual. El mínimo. ¿Qué dice este programa? El programa dice, mire, si usted es un colegio jornada única o del programa Todos Aprender, tiene que llegar mínimo al mínimo. Si no llega al mínimo, pues qué pena, pero no hay premio. Tiene que llegar al mínimo, por eso se llama mínimo. Automáticamente, si llega al mínimo, ya automáticamente el rector, todos los maestros y todos los funcionarios administrativos se llevan un premio que equivale al 50% del salario de cada uno, automáticamente. Y de ahí para adelante se convierte en el 60, 70, 80, 90 y hasta el 100% del salario en la medida en que sea capaz de duplicar ese mejoramiento mínimo. Ejemplo, si un colegio tiene un índice sintético de 5 y su MMA le decía tiene que llegar a 5.2 en el año 2015, al llegar a 5.2, 50% para todos. Y si llega a 5.4, 100% para todos. Esto es reconocer que se trabaja. Y además a mí me encanta una cosa, esto no es una competencia. Fíjense que no es el que mejor le vaya se lleva el premio, no, todo el mundo. A todo el que sea capaz de cumplir con su meta, pues hay un premio.
Y entonces esto ha sido bien interesante, Margarita ha sido testigo que esto ha sido por allá una pelea con nuestros amigos de planeación y de finanzas que dicen, ay Dios mío, ¿de dónde vamos a sacar esa plata? Y yo digo, es la plata mejor gastada, la mejor gastada que podemos hacer, porque lo que significa es que el país se pone en esa ruta de ser la nación más educada de América Latina. ¿Saben cuánto cuesta esto si todo el mundo saca el 100%? Si todos los profesores que pueden participar de esto obtienen el 100%, 500.000 millones de pesos. $500 billion de pesos en premios económicos para los maestros de Colombia. ¿Por qué? Porque la buena educación hay que premiarla y este ministerio cree fervientemente que sí se puede y que vamos a ser capaces de lograrlo a partir de intervenciones como esta. Tenemos también unos temas bien interesantes que han sido precisamente estos conversatorios que hemos hecho alrededor del país con docentes y tutores del programa Todos Aprender. Hemos estado en muchas regiones de Colombia hablando con los maestros. Cuando nosotros salíamos en general al territorio antes, lo que nos ocurría era que nos sentábamos a hablar fundamentalmente con los secretarios de educación y con sus funcionarios. Y ahí aprendimos muchísimo, fue un ejercicio muy valioso, pero un día dijimos, hombre, no estamos hablando con los maestros, nos los cruzamos cuando visitamos colegios y entonces nos reciben calurosamente en los colegios, nos hacen unos bailes lo más de bonitos con los niños, nos tomamos unas fotos, todo muy bien y luego nos vamos y no hablamos con ellos. Dijimos, tenemos que tener momentos dedicados a hablar con los maestros. Ha sido un proceso muy interesante porque ustedes lo saben muy bien, normalmente cuando hace un conversatorio con maestros uno dice listo, vamos a hablar, se levantan un montón de manos y entonces se convierte en el salón de las quejas y todos nos quejamos y dijimos ¿cómo hacemos para transformar esa energía de las quejas a la acción? A la transformación, al trabajo conjunto y estos conversatorios han sido un proceso muy bonito en donde lentamente hemos ido logrando que los maestros nos acompañen en este proceso, que no se sienta ustedes contra nosotros, sino cómo somos unos socios en este proceso de transformar la calidad educativa. Entonces ha sido muy interesante y como les digo, aún si uno no avisa, allá están siempre nuestros chalequitos de Todos Aprender y eso es siempre muy, muy grato. Lanzamos una plataforma que se llama Red Maestros, que es bien interesante y esto tiene mucho que ver con el tema de comunicación. Red Maestros, para los que no han entrado, espero que no se vayan de acá sin haber creado su usuario, su contraseña de esta Red Maestros. Es una plataforma tremendamente poderosa y yo voy a resaltar 3 cosas de esta red. La primera, el tema de contenidos. Esta es una red donde el gran problema de los contenidos digitales en educación es que no son lo que yo siempre he llamado intencionales. Entonces son como un montón de recursos ahí, un jueguito para que alguien aprenda matemáticas, pero el profesor dice, pero que aprenda matemáticas cuando, en tercero o en cuarto o en quinto, o sea, ¿cómo es eso? Entonces como que le sueltan contenidos desordenados. En esta red el equipo, y a ustedes les hablaré en mucho más detalle de eso en algún momento de la tarde hoy, pero el equipo de calidad y el equipo de la Oficina de Innovación se sentó y dijo, organicemos esta plataforma de contenidos. Entonces hoy en día un maestro entra a Red Maestros, entra a contenidos y dice, yo soy un maestro de secundaria, hace clic en secundaria y le aparecen todos los grados de secundaria y dice, pues quiero mirar clases para el grado séptimo, hace clic en séptimo y dice, ¿qué quiere? Matemáticas, ciencias, lenguaje, hace clic en lenguaje y le aparecen secuencias, le aparecen mecanismos mucho más claros que puede utilizar en su salón de clase, entonces se vuelve mucho más concreto. Concreta la herramienta. Entonces un tema bien interesante que los invito mucho a que ustedes exploren porque ciertamente le va a funcionar a sus tutores y además de todos los materiales que tiene Todos Aprender empezamos a utilizar lo que aparece acá. Por otra parte está lo que es como dicen una especie de Facebook para profesores, entonces los profesores pueden crear su perfil, empezar a comunicarse entre sí, interactuar, participar en foros. Y lo último, un chat muy interesante que se llama Habla con Gina y entonces todas las semanas la ministra se sienta un par de horas a chatear con maestros de todo el país, cualquiera que se quiera meter ahí para resolver temas distintos, interesantes. El de la última semana, por ejemplo, fue sobre los derechos básicos de aprendizaje. Interesantísimo, maestros de todo Colombia participando en un chat con la ministra acerca de los derechos básicos de aprendizaje. Audiencias públicas, un tema también que creo que ustedes saben lo doloroso que ha sido en el país el tema del concurso, ya lo mencionábamos ahorita, pero cuando ya por fin aparecen las listas de elegibles, entonces los docentes, muchos docentes sienten que hay corrupción y seamos francos, tristemente en algunos casos la hay.
¿En qué consiste la corrupción en esto? En que alguien dice, oiga, yo no quiero nombrar el maestro, a mí me gusta la provisionalidad, porque los provisionales ustedes saben que pues los puede nombrar el alcalde a dedo, por decirlo de alguna manera. Entonces se vuelve una clientela, se vuelve un buen mecanismo de clientelismo tener muchos docentes en provisionalidad y además con tan mala suerte que esto nos llegó justo en momento electoral. Audiencias públicas justo cuando estamos a 3 meses de elecciones. Imagínense, una receta para el desastre. Entonces muchos maestros diciéndonos, ay, es que pues están ocultando las plazas. Y aquí nos encontramos frente a dos posibilidades. La primera era la fácil, que es decir, la respuesta burocrática. Perdón, pero es que eso no depende de mí, eso depende de la Comisión Nacional del Servicio Civil, vaya y hable con ellos, ellos son los que organizan los concursos, el ministerio no está ahí, hasta luego, hablamos después. Eso es la respuesta a la que nos acostumbramos a veces los ciudadanos que nos dé el Estado. Y habríamos podido, pero dijimos no, el ministerio se va físicamente a las audiencias y escarbamos las vacantes y llegamos allá y le decimos, señor secretario, aquí me aparecen vacantes que usted no está ofertando, me hace el favor y las oferta. ¿Cómo así que esta se va a quedar en provisionalidad? Si aquí está un elegible, está clarísimo, luego ¿cómo así? Y la Dirección de Fortalecimiento se dedicó a hacer ese proceso. La semana pasada fue muy bonita porque teníamos un gran problema en la entidad territorial de Ciénaga, en Magdalena, un grave problema. Y durante los últimos pocos meses, mi Twitter había estado invadido de docentes diciendo Ciénaga, corrupción, etcétera, una cosa muy dura. Y la semana pasada lo único que había era todo lo contrario, un mensaje de maestros diciendo gracias a la intervención del ministerio se hizo justicia, se ofertaron las plazas que era, se hizo con transparencia. Luego estamos en ese proceso, hoy mientras hablamos tenemos audiencias en todo el país y el ministerio está ahí vigilando, seguramente se nos escapará una que otra cosa, pero ahí estamos diciéndole a los docentes que aquí se cumple la ley y que aquí se respeta el mérito. Viene un tema bien interesante que son las inducciones, ahí están ustedes viendo además como primicia, esa es la imagen del programa de inducción para nuevos maestros que arranca ahorita, se llama Pioneros y es el programa de inducción para nuevos maestros. Vamos a hacer, el Ministerio de Educación va a hacer la inducción de todos los nuevos maestros que entran a la profesión. Son cerca de 30,000 maestros nuevos que se unen a la profesión en los próximos meses y vamos a hacer la inducción de todos en la entidad territorial del Amazonas. ¿Saben cuántos maestros nuevos hay? 13, allá vamos a hacer la inducción para 13 y en Antioquia hay 5,000, también vamos a todas las entidades territoriales a hacer la inducción de los nuevos maestros. ¿Por qué? Porque es que estos nuevos maestros que están llegando a una profesión en donde muy probablemente estén toda su vida, ¿ustedes sabían que la profesión docente es la profesión más estable de Colombia? La más estable de Colombia es la profesión docente. Luego muchos de estos maestros que están entrando hoy a la profesión van a estar toda su vida en la profesión. ¿Cómo es posible que no los recibamos? ¿Cómo es posible que no les demos la bienvenida y les digamos, mire a lo que nos estamos enfrentando, ni más ni menos que a transformar la historia de este país? Luego vamos a hacer un programa muy ambicioso de inducción que además va a tener una característica muy puntual y es que no nos vamos a dedicar a hablar de normatividad. Cuando hicimos el inventario de cómo se hacían antes las inducciones, el rango era desde no se hacía nada en las entidades territoriales hasta que les entregaban un CD para que se autoindujeran. Entonces metían el CD y veían un rato de CD hasta que los sentaban y les daban una cátedra de normatividad y entonces les decían cómo es el horario, cómo es la... Entonces era un tema como si fuera una inducción a una clase de derecho y no a un tema de docencia. Estas inducciones son completamente diferentes, son unas inducciones enfocadas en la profesión, estamos diciéndoles, además saben que tienen de duro, que estamos haciendo una promesa en estas inducciones. Les estamos diciendo a los maestros que los vamos a reconocer, que nos vamos a comunicar, que les vamos a dar herramientas e instrumentos, que vamos a consolidar la profesión docente y que creemos en el contexto. Luego lo que pasa es que vamos a tener que cumplir y eso es bien interesante porque el ministerio está ya diciendo lo que tenemos que hacer. Luego bien interesante también que ojalá sus tutores puedan acompañarnos en estas inducciones que empiezan a ocurrir dentro de poco. En el mes de agosto empieza el grueso de estas inducciones en todo el país. Rápidamente varios temas en materia de calidad. Todos ustedes conocieron los derechos básicos de aprendizaje.
yo quiero contarles que este proceso, que fue un proceso bien bonito de construcción de estos derechos básicos de aprendizaje liderados por la Dirección de Calidad, tuvieron una cosa que les confieso, y es que nos dio susto. Dijimos, miren, esto hay que hacerlo, el país lo necesita, tenemos que hacer esto, pero decíamos, ay, la que se nos viene. Esto va a ser un debate gigante, una controversia muy fuerte, y a pesar de que habíamos hecho todo un proceso de socialización, teníamos el sustico del tema. En el chat con Gina de la semana antepasada, que fue sobre los derechos básicos de aprendizaje, miles de docentes participaron y todos estaban dando las gracias, diciendo, por fin voy a saber qué es lo que tengo en general que enseñar. Por fin logro aterrizar y bajar un poco más los estándares básicos de competencias, que claro, son una herramienta, pero ustedes bien lo saben, muchos docentes no tienen muy claro bien qué hacer con eso, cómo se comen esos estándares básicos de competencia. Pero lo más bonito es que esto lo vinculamos a los padres de familia también. Yo di un montón de entrevistas cuando los lanzamos, y entonces los periodistas, a picarle a uno la lengua, me decían, ¿y qué puede hacer un padre de familia si se da cuenta que su hijo no le están enseñando eso en el colegio? La lógica siempre que tenemos acá, que es como poner a los papás a pelear contra los colegios. Y yo le decía, ese padre de familia lo que puede hacer es involucrarse en la educación de su hijo. Es comprar unos libritos o conseguir algunos y leerle por la noche. Sentarse con su hijo a hacer la tarea. Ir a las reuniones de padres que convoque el colegio. Conocer al director de grupo. Participar en el proceso educativo. Luego estos DBAs, lejos de ser un mecanismo para decir papás vayan y rajen al colegio, es papás participen del proceso educativo de sus hijos. Y ha sido muy bonito ver a los padres de familia de todos los estratos socioeconómicos explorando estas cartillas y diciendo, ¿qué hago con esto? Uy, yo no sabía esto, nunca me hubiera imaginado. Y estamos transformando la lógica de mandar a los niños al colegio, pero sin saber qué es lo que iban a aprender al colegio, a mandar a los niños al colegio teniendo la claridad de qué es lo que deben estar aprendiendo. Un tema muy importante que yo creo que nos va a dar también una enorme herramienta hacia adelante y que se va a mezclar, eso lo tienen ustedes mucho más claro, con todas estas otras herramientas que estamos construyendo, con las unidades didácticas, con las matrices, y finalmente cuando lleguemos pues ya a materiales incluso mucho más robustos. 3 temas adicionales bien importantes: supérate con el saber. Este año, bajo el liderazgo de la Dirección de Calidad, Laura hizo una transformación completa de Supérate con el Saber, porque Supérate con el Saber se nos había convertido en un bonito concurso, sí, donde participaban muchos estudiantes en el país, sí, y donde al final el presidente les entregaba un premio muy emocionante, sí, todo eso es cierto. Pero el vínculo de eso con la estrategia de calidad era muy frágil, muy difuso. Entonces Laura dijo, ¿por qué no más bien hacemos lo mismo? Logramos que tengamos un bonito concurso, que muchos estudiantes participen, que el presidente le entregue unos premios, todo lo demás, pero vinculemos este proceso a nuestra estrategia de seguimiento al aprendizaje. Y hoy Supérate con el Saber es eso. Hoy Supérate con el Saber, además de tener miles de estudiantes en la plataforma participando, que por cierto se nos colapsó la plataforma de la cantidad de estudiantes que llegaron en los primeros días, entonces fueron unas horas angustiantes porque no lográbamos subir la plataforma, pero hoy está funcionando muy bien. Entonces, además de miles de estudiantes participando, la Dirección de Calidad tiene a Supérate con el Saber como una magnífica herramienta, un termómetro que nos permite ir viendo cómo se está comportando el aprendizaje a lo largo y ancho del país. Entonces deja de ser el concurso y por el otro lado la calidad, sino que se vuelve el concurso vinculado a esta estrategia de calidad educativa. La convocatoria de tutores, donde 769 nuevos tutores entraron como resultado de esta convocatoria. Ustedes sí que saben lo importante que es esto. Ese mayor número de tutores nos permite irnos aproximando gradualmente a esa relación 1 a 1 entre los establecimientos educativos y los tutores, una de las grandes cosas que nos han pedido en todo el país y que sabemos que era una de las fragilidades del programa en el pasado. Y finalmente un tema bien interesante que tuvo que ver con el programa Leer es mi cuento, que es esta campaña Narra tu pasión, donde tuvimos un tema bien interesante que no solamente es por esa campaña, sino por todo el programa de lectura y escritura, que lo que está haciendo es vincularse también con la estrategia de calidad, en donde una de las cosas que nos había pasado también era que el programa estaba desconectado
de la estrategia de calidad, y hoy la dirección de calidad ha hecho un magnífico trabajo para unir esas dos cosas que son tan importantes. Luego, este es un proceso que también ha sido muy poderoso. El tema de Colombia bilingüe también es muy emocionante. Este año vamos a tener en total 350 formadores nativos enseñando inglés en colegios oficiales. Yo creo que esto es una declaración muy poderosa de equidad. En el pasado, y cuando me refiero al pasado me refiero hasta hace muy pocos años, en Colombia los únicos estudiantes que tenían la oportunidad de que les enseñara un inglés un nativo de un país angloparlante, pues eran quienes iban a los colegios privados más costosos de Colombia. Hoy hay 350 formadores que están distribuidos por todo el país enseñándole inglés, no solamente a los estudiantes, sino trabajando colaborativamente con esos docentes de inglés. Es un programa muy emocionante. Probablemente ustedes, algunos, si están en algunos colegios donde han llegado estos formadores, han visto lo bonito que es ver a estos formadores llegar y trabajar en este proceso con los estudiantes. Luego aquí también hay un tema bien interesante, que el año entrante además seguramente serán ya 500 formadores a lo largo y ancho del país. Jornada única avanzando sin descanso, tenemos 59 entidades territoriales ya en jornada única, 96.000 estudiantes que ya comenzaron. En diciembre de 2015 tendremos 305.000 estudiantes en 538 instituciones educativas del país en jornada única. Ha sido un proceso muy interesante, fuerte, y en muchas cosas con muchos obstáculos, pero lo estamos logrando, y eso es un tema muy importante porque verdaderamente transforma la lógica para que los estudiantes estén más tiempo en la clase y menos tiempo en las calles, que es un tema dramático, este tema de los niños en las calles por las tardes porque no tienen quien los cuide. Y ahí está también este tema de la aprobación del COMPES de infraestructura educativa, y en esto me detengo un par de minutos solamente para que ustedes tengan la referencia de lo ambicioso que está haciendo el programa de infraestructura educativa de Colombia. En Colombia construíamos aproximadamente 380 aulas al año. 380 aulas al año. Un colegio, pues ustedes conocen muchos, pero un colegio tiene 25 aulas. Algunos son un poco más pequeños que eso, pero los colegios en general tienen 25 aulas, entre 24 y 30 aulas en general, incluyendo todas sus distintas sedes. Y estábamos construyendo 380 aulas al año. Nos dimos cuenta que para lograr la jornada única teníamos un déficit de 51.000 aulas. 51.000 aulas. Esto significa que si hubiéramos seguido construyendo aulas a ese mismo ritmo, 380 al año, nos habría tomado un siglo, más de un siglo, suplir ese déficit. 100 años. Y el problema es que en muchas de las cosas en educación nos pasa eso en Colombia. Decimos, sí, ahí vamos, sigamos igual. Y si seguimos igual, todo se demora 100 años. 100 años para transformar la calidad educativa, 100 años para la jornada única, 100 años para transformar la educación. Y dijimos, le vamos a decir a las próximas 10 generaciones de estudiantes que tardan eso, cerca de 10 años en completar su ciclo educativo en básica, decirles que en 100 años ¿vamos a tener aulas? Imposible. Luego nos pusimos a hacer un ejercicio muy complejo financiero para lograr conseguir los recursos y hacer este proceso que habría tardado 100 años en 10. Y en estos 3 años que nos quedan de gobierno, suplir el 60% de ese déficit construyendo 30.600 aulas, 1.500 colegios en todo Colombia. Eso significa que tenemos que terminar un colegio al día, más de un colegio al día de aquí a que termine el gobierno. Terminar, todos los días inaugurar un colegio nuevo de aquí a que termine el gobierno. Como estamos empezando y no estamos inaugurando, entonces estamos atrasados unos días. Luego va a pasar que en unos meses vamos a estar inaugurando 3, 4 colegios al día en todo Colombia. Y si no hacemos eso, entonces nos toca esperar 100 años. Nos conseguimos 4.5 billones de pesos. Es un montón de ceros. 4.5 millones de pesos para hacer infraestructura educativa. Eso nunca había pasado. Y yo creo que ustedes sí que han visto lo que le dicen a uno los maestros en relación con la infraestructura. Y a pesar de que los estudios nos muestran que la mejor infraestructura no significa mejor calidad, de acuerdo, lo que también es cierto es que es un tema de motivación, es un tema de sentir que importamos, sentir que el país quiere y le cree y le invierte a la educación. Y así es como tenemos que ver este plan de infraestructura educativa. No un plan de hacer edificios, un plan
en donde al hacer edificios y entregarle condiciones dignas a los estudiantes y a los maestros, el mensaje que le estamos dando al país es: la educación sí importa, no vamos a aplazar estos 100 años, vamos a invertir lo que tengamos que invertir, 4.5 billones de pesos, para lograr que esta transformación ocurra en un lapso de tiempo mucho más breve. Luego yo creo que esta es una noticia histórica muy importante que ya se empezó a ver. Estuvimos en el último mes haciendo maratones de inauguraciones en todo el país, estuvimos en 14 departamentos, 23 entidades territoriales haciendo inauguraciones, visitas de obra, primeras piedras en instituciones educativas de todo el país. Luego aquí hay un tema bien importante en donde esto se empieza a ver. ¿Qué es importante para nosotros? Que los maestros sientan que esto también es para ellos, que los maestros sientan que en este proceso también estamos pensando en ellos, en los estudiantes, pero también en ellos. Las becas para la excelencia docente, que ustedes conocen bien, en este momento ya tenemos cerca de 500 docentes matriculados. Para terminar este año tendremos 3.000 docentes matriculados y en el cuatrenio 17.000 docentes. Seguramente ustedes ya han oído este programa, pero brevemente recordarles que este es un programa muy innovador en cuanto a que solamente se trabaja con universidades acreditadas, lo cual es muy poderoso, primero. Segundo, que son maestrías de profundización y no de investigación, o sea que se enfocan en la práctica de aula, eso también es muy poderoso. Y tercero, que son regionalizadas, es decir, que lo que le dijimos a las universidades es: gran parte del drama que hace que muchos docentes no puedan formarse es que están en regiones donde no hay oferta de alta calidad. Luego, ustedes, universidades acreditadas, tienen que desplazarse al territorio de tal manera que estén ofreciendo estos programas de alta calidad en regiones donde históricamente nunca había habido oferta de maestrías de alta calidad. Esto ya está en marcha, ha sido un proceso muy interesante, sobre todo de cambiar la mentalidad de las universidades y que digan: me le mido a este proceso, pero ya estamos avanzando en eso. Y termino con una cosa que, así parezca pequeña, es muy diciente. En este momento está ocurriendo en Colombia la Escuela Internacional de Verano, una alianza entre la Fundación Ceiba, la Universidad Nacional y el Ministerio de Educación, que lo que hizo fue decir: mire, vamos a hacer durante este periodo de verano, entre comillas, que es este periodo de junio, julio y agosto, vamos a hacer el ejercicio académico de más nivel que haya tenido el país. De más nivel que haya tenido el país, y entonces vamos a traer a estudiantes de doctorado, postdoctorado, maestrías, pregrados de las ciencias y de todas las áreas a pensar en la paz. Vamos a traer premios Nobel a hacer este proceso, de tal manera que tengamos repito, el ejercicio más ambicioso en materia académica que se haya hecho en el país en cuanto a los personajes que van a participar. Y dijimos, dentro de este proceso, donde hay varios cientos de estudiantes, tiene que haber unos profesores. Y hay 30 maestros de colegio oficial en Colombia participando de este proceso. Les toca sentarse a una clase con un premio Nobel de física, les toca sentarse en una clase con un premio Nobel de paz, y su compañero de clase es un estudiante de postdoctorado de física. Y entonces el primer día, cuando llegaron allá, alguien me decía: yo me siento como en Davivienda, en el lugar equivocado. Me decía uno de los profesores, lo decía como con risa, felices, pero decían: es muy interesante que nos reten de esta manera, que nos pongan en un escenario tan complejo, tan difícil entre comillas, porque eso quiere decir que el país cree en nosotros, que cree que en el escenario más difícil intelectualmente o más ambicioso intelectualmente al que al país le ha apostado, tenemos que estar nosotros los maestros. Además, por una razón muy particular, y es que el tema de este año, porque la idea es que la Escuela Internacional de Verano empiece a pasar todos los años, es la paz. Entonces yo les decía a los profesores ese día: al revés, el que está un poco en el lugar equivocado es el físico, porque para el físico hablar de paz no es como tan fácil. En cambio, para ustedes, maestros que están construyendo la paz en sus aulas, hay mucha más conexión. Luego aquí tendremos una cantidad de científicos, una cantidad de humanistas, maestros, educadores, profesores de universidades de todo el mundo hablando de la paz, y nuestros 30 profesores representándonos en ese ejercicio, lo cual nos hace pues muy felices. Esto es básicamente lo que les quería compartir en la mañana de hoy.
Repito, como ven, hoy no hemos estado hablando de temas pedagógicos que son el grueso de lo que ustedes van a estar hablando el resto de la tarde, pero sí de esa mirada de para dónde vamos. Y todo esto, resumido en estos últimos minutos, es lo que estamos haciendo mes a mes. Y el mes entrante habrá más, porque hoy ustedes van a estar trabajando, por ejemplo, en unas nuevas secuencias didácticas, lo cual significa que cuando nos volvamos a ver, ya va a haber aún más para mostrar. Ya la educación de Colombia va a haber avanzado, ya va a haber niños aprendiendo más. Y ese es un tema muy poderoso y un mensaje que queremos reiterar de manera como muy insistente en este proceso que estamos haciendo. Quiero terminar recordándoles el mensaje con el que empecé. Ustedes son nuestros embajadores. Ustedes forman parte del equipo del Ministerio de Educación Nacional y por eso confiamos en ustedes, no solamente para ser la punta de lanza de esa cascada de formación que está transformando el país, sino además de eso, de esa cascada de inspiración que tiene que transformar el país. Porque esto lo tenemos que hacer formando a los tutores para que ellos a su vez formen a los maestros, pero también tenemos que hacer lo mismo inspirando a los tutores para que ellos inspiren a los maestros. Y también tenemos que hacer lo mismo inspirando a nuestras familias para que ellos también inspiren a lo que nos rodea, porque necesitamos un país inspirado con la educación. Un país que cuando le dicen educación se erice. Un país que cuando le dicen educación diga, de eso es de lo que me siento más orgulloso. Un país que cuando le digan educación diga, ese es mi futuro. Un país que cuando le digan educación diga, yo vivo en un país donde tengo la tranquilidad de que mis hijos y mis nietos van a tener un mejor futuro porque la educación les va a abrir esas oportunidades. Y aquí nosotros tenemos la responsabilidad de contaminar, en el buen sentido de la palabra, de infectar a todos los que nos rodean como si fuéramos un buen virus, de tal manera que tengamos un país inspirado por este gran propósito en el que el Plan Nacional de Desarrollo por primera vez dijo: en Colombia la prioridad es la educación. Muchísimas gracias.